No soy una persona que evita los problemas porque crecí en dos culturas que me enseñaron algo muy distinto. En Japón, si dejas algo sin hacer, te sigue hasta que lo terminas. En Latinoamérica muchas veces aprendí que mañana lo vemos significa nunca lo vemos. Y un día entendí algo que me cambió la vida. El problema que no enfrentas no se queda quieto, te empieza a seguir como una sombra. Y lo peor es que tú crees que lo estás dejando atrás, pero en realidad estás caminando con él encima sin darte cuenta. Hay una verdad que duele un poco cuando la escuchas por primera vez, pero que con el tiempo se vuelve imposible de negar. Lo que evitas crece en silencio. Y no crece de forma visible al inicio, no hace ruido, no te grita en la cara, por eso es tan peligroso. Porque tú puedes seguir viviendo como si nada estuviera pasando, puedes seguir trabajando, riendo, distrayéndote, incluso diciendo, luego lo resuelvo, mientras por dentro algo se está acumulando. He visto muchas veces algo muy simple en la vida cotidiana. Una persona que sabe que debe tener una conversación difícil con alguien que ama, no lo hace hoy, porque hoy no es el momento. Mañana tampoco, porque hay cansancio. La próxima semana tampoco, porque no vale la pena arruinar el ambiente. Y así pasa un mes, 2 meses, un año. Y lo que empezó como una conversación pequeña se convierte en un muro invisible entre dos personas que antes se entendían sin hablar. Y lo más triste es que ninguno de los dos sabe exactamente cuándo se rompió la conexión. Solo sienten distancia. Lo mismo pasa con el dinero. Conozco personas que saben que están gastando más de lo que ganan. Lo sienten, lo saben, pero no quieren abrir las cuentas, no quieren mirar los números porque da ansiedad. Entonces evitan, y mientras evitan, la deuda crece en silencio. No te pide permiso, no se detiene porque tú no la estás mirando. Al contrario, el tiempo es su mejor aliado. Cada día que no miras, el problema se vuelve más grande y más difícil de resolver. Y esto no es solo financiero o emocional, también es personal. A veces sabes que tienes un hábito que te está debilitando, pero lo justificas. Solo hoy, solo esta vez, cuando tenga más fuerza lo dejo. Pero ese solo hoy, repetido muchas veces, se convierte en un estilo de vida. Y sin darte cuenta, lo que evitaste enfrentar al principio, ahora te está dirigiendo a ti. El cerebro tiene una forma muy curiosa de protegerte. Cuando algo te incomoda, te da una sensación de alivio cuando lo evitas. Es como si te dijera, bien, lo dejamos para después. Pero ese alivio es una mentira suave, porque el problema no desapareció, solo fue escondido en un rincón de tu mente. Y todo lo que escondes ocupa espacio, y todo lo que ocupa espacio consume energía. Aunque no lo veas, lo estás cargando todos los días. Lo más peligroso de evitar es que te acostumbras a vivir con ese peso. Dejas de notar que está ahí. Empiezas a pensar que es normal sentirte así, que es normal estar cansado, que es normal vivir con tensión interna, pero no es normal, es acumulación. Y aquí está la parte más importante. Lo que no enfrentas no se queda igual. O lo enfrentas tú, o te empieza a transformar a su manera en silencio, sin pedirte permiso, sin avisarte. Por eso la verdadera pregunta no es qué problema tienes, sino cuánto tiempo más vas a seguir alimentándolo con tu silencio. Hay una lección que he tenido que aprender muchas veces y casi siempre de la manera difícil. La emoción no es un buen líder, pero la disciplina sí, porque la emoción cambia, es inestable, depende del día, del ánimo, de lo que pasó hace una hora o incluso de lo que alguien te dijo sin intención. Y si tú dejas tu vida en manos de la emoción, entonces tu vida también será inestable. He visto esto en situaciones muy simples. Por ejemplo, cuando una persona dice, hoy empiezo a hacer ejercicio. Ese día está motivado, se siente fuerte, tiene energía y va al gimnasio, se esfuerza, se imagina una nueva versión de sí mismo, pero al día siguiente la emoción ya no es la misma. Llueve, hace frío, hay cansancio, hay pereza, y entonces aparece la frase más peligrosa. Hoy no pasa nada si falto. Y ese hoy no pasa nada se convierte en una costumbre. La disciplina funciona de otra forma.
La disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina pregunta qué dijiste que ibas a hacer. Y eso cambia todo. Porque cuando dependes de la emoción, eres esclavo del momento. Pero cuando vives con disciplina, eres dueño de tu dirección. He conocido personas que no son las más talentosas, ni las más inteligentes, ni las más rápidas, pero tienen algo que los demás no tienen: consistencia. Hacen lo que deben hacer incluso cuando no quieren hacerlo. Y con el tiempo, esa repetición los vuelve fuertes en silencio. Mientras otros esperan sentirse listos, ellos ya están avanzando. Y esto no se aplica solo al trabajo o al ejercicio, también se aplica a los problemas. Porque muchas veces no enfrentas lo que debes enfrentar simplemente porque no te sientes preparado. Pero la preparación no siempre llega como una emoción. A veces la preparación llega después de empezar, no antes. La emoción te dice, espera el momento perfecto. La disciplina te dice, el momento perfecto no existe. La emoción busca comodidad. La disciplina busca resultados. Y la vida real no premia la intención, premia la acción constante. Recuerdo algo muy simple que he visto en muchas personas. Cuando algo es difícil, lo postergan esperando sentirse más fuertes. Pero lo curioso es que ese momento nunca llega, porque la fuerza no aparece antes de actuar, aparece mientras actúas. Es el movimiento repetido el que construye la fuerza, no la espera. Por eso, cuando alguien me dice, no puedo hacerlo ahora porque no estoy motivado, yo entiendo lo que siente, pero también sé que está atrapado en una ilusión. Porque si solo actúas cuando tienes motivación, entonces solo actúas a veces. Y una vida a medias siempre produce resultados a medias. La disciplina es incómoda al principio, pero es liberadora después, porque te quita la carga de decidir cada día según tu estado emocional. Simplemente haces lo que corresponde. Y poco a poco, eso te convierte en alguien confiable incluso para ti mismo. Y al final, cuando miras hacia atrás, no recuerdas los días en que estabas motivado. Recuerdas los días en que no lo estabas, pero igual seguiste adelante. Y ahí es donde realmente empieza el cambio. Hay una idea que muchas personas rechazan al principio porque parece injusta, pero con el tiempo descubren que es una de las verdades más útiles de la vida. El dolor de hoy evita el sufrimiento de mañana. Y cuando digo dolor, no hablo de algo dramático o extremo. Hablo de ese pequeño esfuerzo incómodo que eliges hacer cuando podrías evitarlo. El ser humano tiene una tendencia natural a evitar el malestar inmediato. Si algo incomoda, lo posponemos. Si algo duele emocionalmente, lo evitamos. Si algo requiere esfuerzo, lo dejamos para después. Pero el problema es que la vida no desaparece solo porque la ignores. Solo se acumula. He visto esto muchas veces en cosas simples. Una persona sabe que debe ordenar su situación financiera, pero hacerlo da incomodidad, ver números, aceptar errores, enfrentar la realidad. Entonces lo deja para después. Ese pequeño después parece inofensivo, pero con el tiempo se convierte en años de desorden, depresión, de ansiedad constante. Y lo que pudo haber sido un ajuste pequeño termina siendo una crisis. Lo mismo ocurre en las relaciones. Una conversación incómoda que no se tiene hoy se convierte en un silencio pesado mañana. Y ese silencio no es neutral. Se llena de interpretaciones, de suposiciones, de distancia emocional. Y cuando finalmente decides hablar, ya no estás resolviendo un pequeño malentendido. Estás intentando reparar una estructura que se ha debilitado con el tiempo. Y en lo personal pasa algo aún más sutil. Hay decisiones que sabes que debes tomar contigo mismo. Cambiar un hábito, dejar algo que te está dañando, empezar algo que sabes que te haría bien, pero como implica incomodidad inmediata, lo evitas. Y ese dolor pequeño que no quisiste sentir hoy se transforma en años de consecuencias que sí o sí tendrás que enfrentar después. La vida siempre cobra, solo que tú decides cuándo. Y aquí está la parte que muchos no ven a tiempo. Pagar el dolor temprano es más barato, más simple y más manejable.
es como reparar una pequeña grieta antes de que se convierta en una fractura en toda la estructura. He observado algo interesante en las personas que avanzan en la vida con más estabilidad. No son aquellas que evitan el dolor, sino aquellas que eligen el dolor correcto en el momento correcto. Son capaces de tener una conversación incómoda hoy para no vivir en tensión durante años. Son capaces de hacer un esfuerzo hoy para no cargar un peso mucho mayor después. El problema no es el dolor, el problema es el retraso del dolor. Porque el dolor retrasado no desaparece, se multiplica. Y cuando llega, no viene solo, viene acompañado de culpa, depresión y de urgencia. Por eso, la pregunta no es si vas a sentir dolor o no. La pregunta real es cuándo lo vas a sentir. Si lo enfrentas ahora, lo controlas. Si lo evitas, te controla. Y al final, la vida siempre presenta la misma elección disfrazada de muchas formas. Un dolor pequeño y consciente hoy, o un sufrimiento grande e inevitable mañana. Y la diferencia entre ambas decisiones es la diferencia entre crecer o simplemente sobrevivir. Hay una idea que suena incómoda al principio, porque va en contra de lo que todos buscamos naturalmente. La comodidad no siempre es señal de bienestar. Muchas veces es el inicio del deterioro. Y esto no significa que descansar sea malo, significa algo más profundo. Cuando la comodidad se convierte en excusa para evitar lo que debes hacer, entonces empieza el problema. He visto personas que confunden comodidad con estabilidad. Por ejemplo, alguien que dice, estoy bien así, no necesito cambiar nada. Y al principio parece una frase positiva, tranquila, incluso madura. Pero si miras más de cerca, muchas veces esa comodidad es solo ausencia de incomodidad inmediata, no progreso real. Es una pausa larga disfrazada de seguridad. El problema con la comodidad es que no avisa cuando empieza a convertirse en estancamiento. No hay un momento claro en el que puedas decir, aquí empezó el deterioro. Es lento, silencioso, casi invisible. Un día dejas de esforzarte un poco. Luego otro día decides no intentar algo nuevo. Después comienzas a evitar lo difícil porque ya estás bien así. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a encogerse. He observado esto en situaciones muy simples. Personas que antes tenían curiosidad, energía, ambición, pero poco a poco se acostumbran a lo conocido. Ya no quieren aprender algo nuevo porque requiere esfuerzo. Ya no quieren tener conversaciones importantes porque generan incomodidad. Ya no quieren asumir riesgos porque ya están cómodos. Y lo curioso es que ellos no sienten que están retrocediendo, sienten que están descansando. Pero el descanso que no tiene dirección se convierte en estancamiento. La naturaleza humana busca comodidad, eso es normal. El problema no es buscarla, el problema es quedarte demasiado tiempo en ella. Porque la comodidad prolongada no mantiene tu vida estable, la debilita lentamente. Es como un músculo que deja de usarse. No se rompe de un día para otro, simplemente pierde fuerza sin que lo notes. He visto también algo interesante. Cuando una persona empieza a enfrentar pequeños desafíos, su vida se expande. Pero cuando empieza a evitar esos desafíos, su mundo se hace más pequeño. Menos conversaciones, menos decisiones, menos crecimiento, menos incomodidad, pero también menos vida. La comodidad engaña, porque al inicio se siente bien. Es silenciosa, no exige nada, no incomoda. Pero con el tiempo, ese silencio se convierte en falta de movimiento interno. Y cuando no hay movimiento, no hay crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, empieza el deterioro, aunque externamente todo parezca estable. Lo más peligroso es que la comodidad no se siente como un problema. Nadie dice, estoy en peligro porque estoy demasiado cómodo. Al contrario, se siente como premio, como descanso merecido. Pero la vida no premia la ausencia de esfuerzo, premia la dirección del esfuerzo. Por eso, en algún momento tienes que preguntarte con honestidad, ¿esto que llamo comodidad me está construyendo o simplemente me está deteniendo? Porque la línea entre descanso y estancamiento es muy delgada y cruzarla sin darte cuenta es muy fácil. Y al final, no es la incomodidad la que destruye la vida, es la comodidad que te impide crecer.
Hay una idea que muchas personas no quieren aceptar porque les quita una excusa muy cómoda. No resolver también es una decisión. Y no me refiero a decisiones grandes o dramáticas. Me refiero a esas decisiones silenciosas que tomas cada día cuando eliges no actuar. Porque cuando una persona dice no sé qué hacer, muchas veces lo que realmente está pasando no es falta de opciones, es falta de decisión. Y la mente prefiere sentirse confundida antes que sentirse responsable. Pero incluso en esa confusión hay una elección, la elección de no enfrentar. He visto esto en muchas situaciones cotidianas. Una persona que sabe que su relación está cambiando, que algo no está bien, pero decide no hablarlo. Dice, mejor espero un poco, y ese esperar no es neutral. Es una decisión activa de dejar que el tiempo decida por ellos. Y el tiempo, cuando decide solo, rara vez lo hace a favor. Lo mismo pasa con el trabajo, con la salud, con la vida personal. Hay momentos en los que sabes que algo necesita atención, pero en lugar de tomar una decisión clara, eliges la inercia. Sigues como estás. No porque no puedas cambiar, sino porque cambiar implica responsabilidad. Y la inercia parece más fácil, aunque en realidad también es una decisión, solo que disfrazada. El problema es que muchas personas creen que si no hacen nada, entonces no están decidiendo. Pero la vida no funciona así. No decidir también produce resultados. No hablar también construye distancia. No actuar también construye consecuencias. No resolver también construye un futuro, solo que uno que no elegiste conscientemente. He visto personas que pasan años en la misma situación y dicen, la vida me llevó aquí. Pero cuando miras con cuidado, no fue la vida la que los llevó. Fueron pequeñas decisiones de no actuar repetidas muchas veces. Decidir no incomodarse, decidir no cambiar, decidir no enfrentar. Y esto es importante entenderlo porque cambia completamente la forma en la que ves tu responsabilidad. No eres solo responsable de lo que haces, también eres responsable de lo que permites que continúe. La mente humana tiene una tendencia muy interesante. Sobreestima el poder de la acción y subestima el poder de la omisión. Creemos que solo cuentan los grandes movimientos, pero en realidad la mayoría de los resultados de la vida se construyen con lo que no hiciste a tiempo. He visto también algo muy claro en personas que empiezan a cambiar su vida. El primer paso no siempre es resolver el problema, es reconocer que estaban eligiendo no resolverlo. Y ese reconocimiento ya es una forma de despertar, porque cuando entiendes que no resolver también es una decisión, dejas de verte como víctima del tiempo y empiezas a verte como alguien que tiene agencia, aunque haya sido pasiva hasta ahora, y desde ese punto todo cambia. Porque ya no puedes decir no puedo hacer nada, ahora tienes que decir la verdad, estoy eligiendo no hacer nada. Y esa frase, aunque incómoda, es el inicio de cualquier transformación real, porque al final la vida no te castiga por tus decisiones activas, te responde por todas las decisiones silenciosas que fingiste que no estabas tomando. Hay algo que pocas personas notan a tiempo, y es quizá una de las transformaciones más silenciosas pero más profundas de la vida. Los problemas no resueltos no solo permanecen en tu historia, empiezan a convertirse en tu identidad. Y cuando eso ocurre, ya no estás simplemente viviendo un problema, estás viviendo desde él. Al principio, un problema es algo externo a ti. Es una situación, una dificultad, algo que está ahí afuera esperando ser resuelto. Pero cuando pasa el tiempo y no lo enfrentas, empieza a moverse hacia adentro. Ya no es solo tengo un problema, empieza a convertirse en soy alguien que siempre tiene este problema. He visto esto en personas que, por ejemplo, atraviesan una mala experiencia financiera. Al inicio es una situación puntual, una deuda, una mala decisión, una etapa difícil. Pero si no se resuelve, con el tiempo esa persona deja de decir estoy pasando por un problema económico y empieza a decir yo soy malo con el dinero. Y esa frase es peligrosa porque ya no describe una situación, define una identidad. Y cuando algo se convierte en identidad, deja de ser algo que intentas cambiar y empieza a ser algo que asumes como parte de ti. Ya no luchas contra el problema, empiezas a convivir con él como si fuera permanente.
Y lo más sutil es que incluso comienzas a justificarlo. Yo siempre he sido así es mi personalidad, en mi caso es complicado. Sin darte cuenta, estás protegiendo el problema en lugar de enfrentarlo. Lo mismo ocurre en las relaciones. Una persona que evita conversaciones difíciles durante años no solo acumula tensión, empieza a verse a sí misma como alguien que no sabe comunicarse o alguien con mala suerte en las relaciones. Pero muchas veces no es falta de capacidad, es acumulación de evitación. He visto también esto en lo emocional. Alguien que no enfrenta su miedo o su inseguridad termina identificándose con eso. Ya no dice tengo miedo de hablar en público, dice yo soy tímido. Y una vez que lo defines así, lo haces permanente, porque lo que es identidad no se cuestiona fácilmente. Y aquí está lo más delicado. El ser humano defiende su identidad incluso cuando le hace daño. Prefiere mantener una identidad conocida, aunque sea limitada, antes que entrar en el terreno incómodo de cambiarla. Porque cambiar identidad no es solo cambiar comportamiento, es cuestionar la historia que te has contado sobre ti mismo. Por eso los problemas no resueltos son tan peligrosos. No porque existan, sino porque permanecen demasiado tiempo sin ser enfrentados. El tiempo no es neutral. El tiempo sin acción transforma los problemas en narrativas internas, y las narrativas en creencias y las creencias en identidad. He observado que el momento más importante no es cuando aparece el problema, sino cuando decides si lo enfrentas o lo dejas convertirse en parte de ti. Porque si lo enfrentas temprano, es una situación. Si lo enfrentas tarde, es una historia. Y si nunca lo enfrentas, es quien crees que eres. Y cuando un problema se convierte en identidad, ya no solo necesitas resolverlo, necesitas recuperar quién eras antes de creer que ese problema te definía. Hay algo que muchas personas no entienden cuando están frente a un problema grande. Intentan resolverlo con una acción grande, cuando en realidad el miedo no se rompe con grandeza, se rompe con movimiento. Pequeñas acciones rompen grandes miedos. El miedo tiene una característica interesante. Crece en la inmovilidad. Mientras más tiempo te quedas pensando, imaginando, anticipando, el miedo se hace más grande en tu mente que en la realidad. Empieza a ocupar espacio, a exagerarse, a construir escenarios que no existen, y lo único que lo alimenta es la espera. He visto muchas veces a personas que dicen cuando me sienta listo, lo haré. Pero ese momento de estar listo casi nunca llega. Porque la preparación emocional no aparece antes de actuar, aparece durante la acción. Es como querer aprender a nadar sin entrar al agua. Algo muy simple que he observado en la vida diaria. Alguien que tiene miedo de hacer una llamada importante. Para esa persona, la llamada no es solo una llamada, es un monstruo mental. La imagina 1000 veces, la pospone, la evita. Pero cuando finalmente marca el número, la realidad es mucho más pequeña que la imaginación. El miedo era enorme en su mente, pero pequeño en la acción. Y eso es lo que pasa con casi todos los miedos. No son tan grandes como parecen, pero sí son muy persistentes cuando no los enfrentas. La clave está en algo que parece insignificante, el primer paso. No el paso perfecto, no el paso completo, solo el primer movimiento real. Escribir una frase, enviar un mensaje, abrir un documento, hacer una pregunta. Acciones pequeñas, casi ridículas en apariencia, pero poderosas en efecto. He visto personas que estaban paralizadas durante meses frente a una decisión importante y no fue una gran estrategia lo que cambió su vida, fue algo muy simple. Empezar, no resolver todo, no entender todo, solo empezar algo pequeño. Y una vez que el movimiento comienza, algo curioso ocurre. El miedo pierde fuerza porque el miedo no puede sostenerse frente a la acción. El miedo necesita quietud para sobrevivir. Cuando te mueves, aunque sea poco, el miedo empieza a perder su control sobre ti. También he notado algo interesante. Las personas sobreestiman lo que necesitan para empezar. Creen que necesitan confianza, claridad total o condiciones perfectas. Pero la verdad es que la confianza no es el requisito, es el resultado. La claridad no es el punto de partida,
es el resultado de actuar. Una pequeña acción tiene un efecto psicológico profundo. Le demuestra a tu mente que no estás completamente paralizado. Y esa pequeña evidencia empieza a cambiar la narrativa interna. Ya no eres alguien que no puede, eres alguien que está intentando, y eso es lo que rompe el ciclo del miedo. No la motivación, no la fuerza de voluntad extrema, sino la repetición de pequeños actos que contradicen la historia del miedo. Al final, el miedo no desaparece porque lo entiendas, desaparece porque dejas de obedecerlo. Y cada pequeña acción es una forma silenciosa de desobediencia. Y cuando suficientes pequeñas acciones se acumulan, el miedo deja de ser un muro y se convierte simplemente en un recuerdo de lo que alguna vez te detuvo. Hay algo que he observado repetidamente en la vida de las personas. No es la falta de capacidad lo que las detiene, es la falta de claridad. Y cuando no hay claridad, la mente hace algo muy peligroso, empieza a evitar. Pero la claridad siempre vence a la evitación, porque evitar no resuelve nada, solo difumina el problema. Es como caminar en una habitación oscura, tratando de no tropezar con algo que ya está ahí. Puedes moverte lento, puedes intentar no mirar, pero tarde o temprano tropiezas. En cambio, cuando enciendes la luz, el problema no desaparece, pero deja de ser monstruoso. Se vuelve manejable. He visto muchas veces que las personas no sufren tanto por el problema en sí, sino por no entender exactamente qué está pasando. La incertidumbre es lo que más peso genera. Por eso la mente, cuando no tiene claridad, prefiere evitar, porque evitar da una falsa sensación de descanso. Pero ese descanso es frágil, porque lo que no entiendes sigue trabajando en segundo plano. Por ejemplo, una persona que sabe que su situación financiera no está bien, pero no quiere revisar sus números. Mientras no los revisa, puede seguir pensando no está tan mal. Pero en el fondo hay ansiedad constante, porque la realidad no desaparece por ignorarla. En el momento en que decide mirar con honestidad, puede doler, pero aparece algo más valioso que el dolor: claridad. Y la claridad, aunque incómoda, es liberadora. Lo mismo ocurre en las relaciones. Cuando algo no se habla, se llena de suposiciones. Cada silencio se interpreta, cada gesto se exagera en la mente, y la evitación crea una historia interna que no necesariamente es real. Pero cuando hay una conversación clara, aunque sea difícil, muchas veces el problema se reduce a algo mucho más simple de lo que la mente había construido. He notado que la evitación siempre vive en la imaginación. La claridad vive en la realidad. Y la imaginación sin control siempre es más dramática que la realidad. La claridad no significa tener todas las respuestas, significa estar dispuesto a ver lo que realmente está ocurriendo sin maquillarlo. Y eso requiere honestidad, porque muchas veces evitamos no solo el problema, sino también lo que el problema nos hace sentir sobre nosotros mismos. Pero cuando decides ser claro contigo mismo, algo cambia. Ya no estás reaccionando a suposiciones, estás respondiendo a hechos. Y eso reduce el caos mental de forma inmediata. Incluso si la situación es difícil, al menos es comprensible. Y lo que es comprensible es accionable. He visto que el primer paso hacia cualquier solución real no es actuar, es ver con claridad. Porque sin claridad, cualquier acción es confusa. Pero con claridad, incluso un pequeño paso tiene dirección. La evitación mantiene todo en movimiento dentro de la mente sin resolver nada fuera. La claridad detiene ese movimiento interno y lo convierte en algo concreto. Y en ese momento, el problema deja de dominarte desde la oscuridad. Por eso, aunque la claridad a veces duela, siempre es mejor que la confusión cómoda. Porque lo que ves con claridad puede enfrentarse, lo que evitas, en cambio, te persigue sin forma hasta que decides encender la luz. Hay una idea que al principio parece contradictoria, pero con el tiempo se vuelve una de las más liberadoras que puedes entender. La responsabilidad crea libertad. Y digo contradictoria porque muchas personas asocian responsabilidad con carga, con presión, con obligación, pero en realidad ocurre lo opuesto cuando
se entiende bien. He visto personas que viven esperando que algo externo cambie su situación. Esperan que alguien les ayude, que las circunstancias mejoren, que el tiempo resuelva lo que ellos no quieren enfrentar. Y mientras esperan, sienten que no tienen control. Y esa falta de control es exactamente lo que llamamos falta de libertad. Porque cuando no te haces responsable, estás diciendo indirectamente, esto no depende de mí. Y si no depende de ti, entonces dependes de todo lo demás. De otras personas, del contexto, del azar, y vivir así parece más ligero al inicio, pero en realidad te vuelve dependiente de todo lo externo. He visto esto en situaciones muy comunes. Una persona que no quiere asumir responsabilidad sobre su situación personal empieza a sentir que su vida le está pasando. Pero cuando una persona decide hacerse responsable incluso de una parte pequeña de su vida, algo cambia inmediatamente. Recupera dirección. La responsabilidad no significa culpa, no significa cargar con todo, ni castigarte por lo que no salió bien. Significa algo mucho más poderoso, reconocer que tienes un rol en lo que estás viviendo. Y si tienes un rol, entonces también tienes capacidad de acción. He observado que las personas que más libertad tienen no son necesariamente las que tienen menos problemas, sino las que más responsabilidad han aceptado. Porque al aceptar responsabilidad, dejan de esperar permiso para actuar. Ya no están esperando condiciones perfectas, están trabajando con lo que tienen. Cuando alguien evita la responsabilidad, su vida se llena de excusas externas. No pude porque no es mi culpa, porque si las cosas fueran diferentes, y cada excusa parece protegerte, pero en realidad te aleja del control. Porque cada excusa entrega un poco más de tu poder hacia afuera. En cambio, cuando dices, esto depende de mí, en alguna medida, aunque sea pequeña, recuperas poder. Y ese poder es lo que se siente como libertad. No libertad absoluta, sino libertad práctica. La capacidad de responder, de decidir, de mover algo en tu vida. He visto personas que estaban atrapadas en situaciones difíciles, pero el momento en que dejaron de verse como víctimas y empezaron a verse como participantes activos de su realidad, su vida empezó a cambiar. No porque el problema desapareciera, sino porque su relación con el problema cambió. La responsabilidad te saca del papel de espectador y te pone en el papel de protagonista. Y un protagonista, aunque enfrente dificultades, tiene dirección. Un espectador, aunque esté cómodo, no tiene control. Y aquí está lo más importante. La responsabilidad no te quita libertad, te la devuelve. Porque la libertad real no es la ausencia de problemas, es la capacidad de responder a ellos. Y cuanto más responsabilidad estás dispuesto a asumir, más espacio tienes para decidir quién quieres ser dentro de lo que te está pasando. Al final, la libertad no se encuentra cuando todo es fácil. Se encuentra cuando decides que, pase lo que pase, algo en tu vida sí está bajo tu control y decides actuar desde ahí. Hay algo que la vida parece enseñar una y otra vez, aunque no siempre lo entendemos a la primera. La vida respeta a quien enfrenta, no a quien evita, no a quien se esconde, no a quien espera que todo se acomode solo, sino a quien decide mirar de frente lo que tiene delante, aunque no sea cómodo. He visto personas que no tienen todas las condiciones a su favor, pero avanzan porque no le huyen a lo que deben hacer. Y he visto otras que tienen más recursos, más oportunidades, incluso más talento, pero se quedan estancadas porque evitan constantemente lo que les incomoda. Y con el tiempo, la diferencia entre ambas no es el talento ni la suerte, es la actitud frente a la realidad. Porque enfrentar no significa que no tengas miedo, significa que no dejas que el miedo decida por ti. Y la vida parece responder a eso. Cuando te detienes, cuando evitas, cuando pospones, la vida no se detiene contigo. Sigue avanzando y en cierto modo empieza a pesar más, pero cuando enfrentas, aunque sea con pasos pequeños, algo cambia en cómo la vida te responde. He notado algo muy claro en muchas experiencias humanas simples. Una persona que decide
enfrentar una conversación difícil, aunque le tiemble la voz, aunque no tenga todas las palabras correctas, después de hacerlo, siente algo diferente, respeto interno, y no solo de los demás, sino de sí mismo, porque hay una coherencia entre lo que sabe que debe hacer y lo que realmente hace. En cambio, cuando evitas constantemente, no hay conflicto externo inmediato, pero aparece algo más silencioso, una pérdida de respeto propio. Y con el tiempo, esa falta de respeto interno se nota en todo, en cómo hablas, en cómo decides, en cómo te relacionas con tus propios objetivos. La vida parece tener una lógica muy simple. Responde a la acción, no a la intención. Puedes tener buenas intenciones durante años, pero si no hay acción, la vida no la registra como movimiento real. En cambio, una pequeña acción honesta, aunque imperfecta, tiene un impacto real en cómo tu vida se reorganiza. He visto personas que estaban atrapadas en situaciones complejas, pero el momento en que decidieron enfrentar lo que habían estado evitando durante mucho tiempo, algo empezó a ordenarse. No de inmediato, no mágicamente, pero sí de forma progresiva. Como si la vida reconociera ese gesto de honestidad y empezara a abrir espacio para el cambio. Porque enfrentar tiene un efecto acumulativo, no solo resuelve un problema específico, también cambia la forma en que te percibes a ti mismo, empiezas a verte como alguien que no huye y esa identidad se vuelve poderosa. La vida no premia la perfección, premia la coherencia. Y la coherencia nace cuando haces lo que sabes que debes hacer, incluso cuando es incómodo. Esa coherencia genera estabilidad interna y esa estabilidad se refleja afuera. Al final, la vida no exige que seas perfecto, solo exige que no le des la espalda a lo que te está mostrando. Porque quien enfrenta, aunque tropiece, avanza. Y quien avanza con honestidad, tarde o temprano, encuentra que la vida deja de ser un enemigo y empieza a volverse un aliado. Al final de todo esto, la vida no se trata de evitar problemas, sino de aprender a relacionarte con ellos de una manera diferente. Porque los problemas siempre van a existir, cambian de forma, cambian de intensidad, pero nunca desaparecen por completo. Lo que sí puede cambiar completamente es la manera en la que tú los enfrentas. Puedes pasar tu vida evitando, posponiendo, distrayéndote, y al principio puede parecer más fácil. Pero con el tiempo, lo que evitas no desaparece, se acumula, crece y empieza a vivir contigo. Y sin darte cuenta, dejas de ser alguien que tiene problemas y te conviertes en alguien definido por los problemas que no resolvió. Pero también existe otro camino. El camino de mirar de frente aunque incomode. El camino de hacerlo pequeño aunque no sea perfecto. El camino de asumir responsabilidad aunque sea más difícil. Y ese camino no elimina el dolor, pero le da sentido. No elimina el esfuerzo, pero lo convierte en crecimiento. No elimina el miedo, pero lo debilita. Porque cada vez que enfrentas algo, no solo estás resolviendo una situación externa, estás construyendo algo dentro de ti. Estás construyendo claridad, disciplina, responsabilidad y sobre todo confianza en ti mismo. No la confianza que depende de que todo salga bien, sino la que nace de saber que no huyes cuando la vida se pone difícil. Y al final, eso es lo que realmente cambia tu destino. No las circunstancias, no la suerte, no el momento perfecto, sino la decisión repetida de enfrentar lo que otros evitan. La vida no respeta a los que lo tienen todo resuelto. La vida respeta a los que no se rinden ante lo que tienen delante. A los que avanzan incluso cuando no es cómodo. A los que entienden que evitar es fácil, pero enfrentar es lo que construye carácter. Y cuando eliges enfrentar una y otra vez, aunque sea en pequeño, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque descubres que no eras la persona que huía, eras la persona que solo necesitaba empezar a mirar de frente. Te voy a contar algo incómodo, algo que probablemente no quieres escuchar, pero necesitas escuchar. Hace años conocí a una persona que estaba completamente segura de que tenía la razón en todo. En su trabajo, en sus relaciones, en sus decisiones. Nadie podía moverle esa certeza. Hasta que un día
perdió algo importante, no por mala suerte, sino por no haberse cuestionado a tiempo. Ahí entendí algo profundo. El problema no es equivocarse, el problema es creer que nunca te equivocas. Porque cuando dejas de cuestionarte, no es que estés avanzando, es que te estás quedando atrapado en ti mismo sin darte cuenta. La mayor mentira que un ser humano puede contarse a sí mismo no es no soy suficiente, no es no puedo, ni siquiera es he fracasado. La mentira más peligrosa es mucho más silenciosa, más elegante, más cómoda. Es la idea de que ya lo sabes todo lo importante. Porque cuando una persona cree que ya entendió cómo funciona la vida, deja de observar. Y cuando deja de observar, deja de aprender. Y cuando deja de aprender, empieza a repetir. Y repetir, aunque parezca estabilidad, muchas veces es solo una forma sofisticada de estancamiento. He visto esto muchas veces en la vida real, no en teoría. Recuerdo una conversación con alguien que llevaba años trabajando en lo mismo, con la misma rutina, con los mismos resultados, pero estaba convencido de que no había nada nuevo que aprender. Me decía, ya sé cómo es esto, siempre es lo mismo. Y en su voz no había orgullo, había resignación disfrazada de experiencia. Lo curioso es que mientras él decía eso, otra persona en el mismo entorno estaba creciendo, cambiando, mejorando resultados, no porque el mundo fuera diferente para ambos, sino porque uno seguía haciéndose preguntas y el otro había dejado de hacerlas. Ahí está la trampa. No es el conocimiento lo que te limita, es la ilusión de conocimiento. Porque la ilusión de conocimiento te hace ciego a lo que cambia frente a ti todos los días. El mundo no es estático, las personas no son estáticas, ni siquiera tú eres la misma persona que eras hace un año. Pero cuando crees que ya entendiste todo, empiezas a tratar la vida como si fuera un guión repetido y no como una conversación viva que requiere atención constante. Incluso en lo cotidiano esto se nota, ¿no? ¿Cuántas veces has tenido un problema con alguien cercano y has pensado, ya sé cómo es esa persona? Y en ese instante ya no estás viendo a la persona real. Estás viendo una versión mental que construiste hace tiempo. Y eso es peligroso porque empiezas a responder a recuerdos, no a la realidad presente. Yo mismo he caído en eso en diferentes etapas de la vida. Momentos en los que pensé que ya había entendido cómo funcionaban ciertas situaciones, cómo reaccionaban las personas, cómo debía manejar ciertos problemas. Y justo cuando más seguro estaba, la vida me mostraba algo que no encajaba con esa certeza. Y no era la vida la que estaba equivocada. El problema de creer que ya lo sabes todo es que te roba algo esencial, la curiosidad. Y sin curiosidad, la mente se endurece. Empiezas a vivir desde conclusiones, no desde preguntas. Y una vida sin preguntas es una vida que deja de expandirse. Por eso, el verdadero crecimiento no empieza cuando aprendes más, sino cuando aceptas que lo que ya sabes es incompleto. Y eso requiere humildad. No la humildad que se dice, sino la que se practica cuando estás dispuesto a decir, tal vez me estoy perdiendo algo. Porque en el momento en que crees que ya lo sabes todo, dejas de ver lo más importante, lo que aún no has entendido. Hay algo que cuesta aceptar porque golpea directamente la forma en que construimos nuestra seguridad interna. Lo que tú llamas la realidad, muchas veces no es la realidad, es solo la interpretación que tu mente ha hecho de ella. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y salir con conclusiones completamente opuestas. Uno dice, me ignoraron porque no les importo, y el otro dice, quizás estaban ocupados o distraídos. El hecho externo es el mismo, pero la historia interna es totalmente diferente. Entonces la pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Estás reaccionando a lo que realmente pasó o a lo que tú crees que pasó? He visto esto repetirse en situaciones simples, incluso cotidianas. Una vez, en un entorno de trabajo, observé cómo una persona se convenció de que su jefe tenía algo personal contra él. Cada comentario neutro lo interpretaba como crítica, cada silencio como rechazo,
Con el tiempo, su comportamiento empezó a cambiar, se volvió defensivo, distante, incluso hostil. Y lo más interesante es que el jefe no había cambiado en absoluto. Lo que había cambiado era la interpretación interna de esa persona. Su percepción había construido una realidad alternativa, tan sólida en su mente, que empezó a vivir dentro de ella. Eso es lo peligroso de las creencias. No se sienten como creencias, se sienten como hechos. No dices, yo interpreto que esto es así, dices, esto es así. Y cuando conviertes una interpretación en un hecho, dejas de cuestionarla. Y lo que no se cuestiona, se endurece. Y lo que se endurece, limita. Incluso en la vida personal pasa constantemente. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, la gente es egoísta, cuando en realidad ha tenido experiencias específicas que su mente ha generalizado? O nadie me apoya, cuando en realidad ha recibido apoyo, pero no en la forma que esperaba. La mente toma fragmentos de experiencia, los conecta, los repite y al final crea una narrativa que se siente absoluta, aunque nació de una interpretación incompleta. Yo mismo he caído en ese error más veces de las que me gustaría admitir. Momentos en los que estaba convencido de haber entendido una situación, una persona o una intención, solo para descubrir después que había interpretado desde mi estado emocional, no desde los hechos. Y lo curioso es que en el momento la interpretación siempre se siente lógica, coherente, incluso evidente. Esa es la trampa. Por eso cuestionarse no es solo una práctica filosófica, es una forma de higiene mental, es aprender a separar lo que ocurrió de lo que tú construiste alrededor de lo que ocurrió. Porque entre esos dos espacios vive gran parte de tu sufrimiento innecesario. Cuando empiezas a ver tus creencias como interpretaciones, algo cambia. Te vuelves más flexible, menos reactivo, más curioso. Ya no necesitas defender tu versión de la realidad como si fuera una batalla, porque entiendes que solo es una versión, no la única. Y en ese momento aparece una libertad muy rara en el ser humano. La posibilidad de volver a mirar las cosas sin el peso de haber decidido antes qué significan. Porque al final no sufres la realidad, sufres lo que crees sobre ella. Hay una lucha silenciosa que ocurre dentro de cada persona, aunque casi nadie la reconoce conscientemente. Es la batalla entre querer tener razón y querer aprender. Y aunque parecen similares, en realidad conducen a dos formas completamente distintas de vivir. El ego no busca verdad, busca victoria. Quiere sentirse consistente, protegido, validado. No le interesa si algo es correcto, le interesa no quedar expuesto. Por eso, cuando alguien le presenta una idea distinta, el ego no escucha para entender, escucha para responder. Ya está preparando su defensa antes de que la otra persona termine de hablar. Y aquí está el problema. Cuando estás enfocado en tener razón, dejas de aprender. Porque aprender requiere una pequeña rendición interna. Requiere aceptar, aunque sea por un segundo, que podrías no tener toda la información. Y para el ego eso se siente como una pérdida de control. He visto esto en conversaciones simples, incluso entre amigos. Dos personas discuten sobre un tema y en lugar de acercarse a la verdad, se alejan más. No porque uno tenga razón absoluta, sino porque ambos están más interesados en proteger su posición que en descubrir algo nuevo. Al final la conversación no cambia a nadie, solo refuerza lo que cada uno ya creía. Recuerdo una situación en la que observé a alguien insistir durante mucho tiempo en una decisión que claramente no estaba funcionando, no porque no hubiera señales, sino porque admitir que estaba equivocado significaba para él perder autoridad, perder imagen, perder identidad. Y entonces defendía la decisión con más fuerza precisamente cuando más evidencia tenía en contra. Eso no es racionalidad, eso es ego en modo supervivencia. Lo curioso es que la sabiduría funciona exactamente al revés. La sabiduría no necesita ganar discusiones. La sabiduría necesita entender
Una persona sabia puede decir, no lo había visto de esa forma sin sentir que ha perdido algo esencial. Puede cambiar de opinión sin sentir que ha traicionado su identidad. Y esa flexibilidad es lo que la hace fuerte. En mi propia experiencia, he tenido momentos en los que estaba convencido de una idea, defendiendo algo con seguridad, solo para darme cuenta después, al escuchar con más calma o al ver los resultados, de que había puntos ciegos importantes. Y en esos momentos, lo que más me enseñó no fue tener razón, sino aceptar que no la tenía completamente. Porque cuando te aferras a tener razón, te vuelves rígido y lo rígido se rompe. En cambio, cuando te enfocas en aprender, te vuelves adaptable y lo adaptable sobrevive, crece, evoluciona. La gran paradoja es esta. La gente cree que tener razón los hace fuertes, pero en realidad los hace frágiles, porque su identidad depende de no equivocarse. En cambio, quien prioriza aprender se vuelve más libre, porque su identidad no depende de acertar, sino de crecer. Y en esa diferencia sutil se define mucho más de lo que imaginamos. Tus relaciones, tus decisiones, tu capacidad de cambiar y tu nivel de paz interior. Al final, no es una guerra entre ideas, es una elección constante entre proteger tu ego o expandir tu mente. Y cada vez que eliges aprender en lugar de ganar, te vuelves un poco más sabio. Hay un enemigo silencioso que no se presenta como enemigo, que no se siente como peligro y precisamente por eso es tan difícil de detectar. Ese enemigo es la tendencia de tu mente a buscar solo aquello que confirma lo que ya cree. No es algo que haces a propósito, no es una decisión consciente, es un mecanismo automático de tu mente y justamente por ser automático puede influir en todas tus decisiones sin que te des cuenta. La mente humana no está diseñada para ser completamente objetiva, está diseñada para ser eficiente y para ahorrar energía prefiere reforzar lo conocido antes que cuestionarlo. Por eso cuando crees algo sobre ti, sobre los demás o sobre la vida, tu mente empieza a filtrar la realidad. Todo lo que confirma tu creencia se siente evidente, lógico, incluso obvio. Y todo lo que la contradice se minimiza, se ignora o se justifica. He visto esto repetirse de forma muy clara en situaciones simples. Una persona que cree que nunca tiene suerte empieza a recordar únicamente los momentos en los que algo salió mal. Ignora las veces en las que sí tuvo oportunidades, sí recibió ayuda o sí logró cosas importantes. No porque esté mintiendo, sino porque su mente ya decidió qué historia quiere reforzar. Recuerdo un caso en el que alguien estaba convencido de que no era bueno para trabajar en equipo. Cada pequeña fricción en su entorno laboral era interpretada como prueba de esa idea. Pero cuando trabajaba bien con otros, lo veía como excepción o casualidad. Con el tiempo esa creencia dejó de ser una interpretación y se convirtió en identidad. Y cuando algo se convierte en identidad, deja de cuestionarse. Eso es lo peligroso del sesgo de confirmación. No solo distorsiona lo que ves, también solidifica lo que crees ser. Empiezas a vivir dentro de una versión de la realidad que tú mismo has reforzado sin darte cuenta, como si llevaras unas gafas que solo dejan pasar cierto tipo de información. Y lo más delicado es que esto no solo ocurre con pensamientos negativos, también pasa con creencias positivas mal entendidas, con prejuicios, con ideas sobre otras personas. Si alguien te cae bien, tu mente buscará justificar sus errores. Si alguien te cae mal, tu mente exagerará sus fallos. Al final, no estás viendo a la persona, estás viendo tu interpretación filtrada. Yo mismo he tenido momentos en los que estaba tan convencido de una idea que solo buscaba información que la respaldara. No me daba cuenta en ese momento, porque la información que confirmaba mi postura se sentía clara, mientras que la contradecía me parecía sospechosa o irrelevante. Solo después, con distancia, uno se da cuenta de lo limitado que puede ser su propio campo de visión cuando no está dispuesto a cuestionarlo. Por eso, cuestionarte
no es solo una práctica intelectual, es una forma de romper ese filtro invisible. Es aprender a preguntarte, ¿esto que creo es realmente lo que está pasando o es lo que mi mente necesita creer para sentirse segura? Cuando empiezas a hacer esa pregunta con honestidad, algo incómodo ocurre. Descubres que no ves el mundo tal como es, sino tal como lo interpretas. Pero al mismo tiempo ocurre algo liberador. Puedes empezar a ajustar esa interpretación. Y en ese ajuste constante está la diferencia entre una mente cerrada y una mente que evoluciona. Porque el sesgo de confirmación no desaparece, pero sí puedes dejar de obedecerlo. Uno de los errores más profundos que puede cometer un ser humano es confundir lo que hace con lo que es. Porque en el momento en que conviertes un hábito en identidad, ya no estás simplemente describiendo tu comportamiento. Estás encerrando tu posibilidad de cambiarlo. Decir yo soy así parece una frase inocente, pero en realidad es una sentencia silenciosa. Porque lo que estás diciendo no es solo cómo actúas hoy, sino cómo crees que siempre vas a actuar. Y en ese instante, sin darte cuenta, reduces tu capacidad de evolución. He visto personas definirse a sí mismas de formas muy rígidas. Yo soy impaciente. Yo soy malo para esto. Yo soy alguien que no se compromete. Yo soy muy emocional. Y con el tiempo, esas frases dejan de ser descripciones y se convierten en permisos. Permisos para no intentar cambiar. Permisos para no cuestionarse. Permisos para repetir el mismo patrón una y otra vez. Lo más interesante es que muchas veces esas etiquetas nacieron de experiencias puntuales. Un error en el pasado, una reacción en un momento de estrés, una decisión mal tomada. Pero en lugar de ver esos momentos como eventos aislados, la mente los generaliza y los convierte en identidad. Y cuando eso ocurre, el pasado empieza a gobernar el presente. Recuerdo haber observado a alguien que decía constantemente que no era disciplinado. Cada vez que intentaba organizar su vida y fallaba un día, lo interpretaba como prueba de su naturaleza. No veía el esfuerzo parcial, no veía los avances, solo veía la ruptura. Y así, sin darse cuenta, reforzaba la idea de que no podía cambiar, cuando en realidad lo que necesitaba no era una nueva identidad, sino una nueva práctica sostenida. Porque los hábitos son comportamientos, no verdades. Hoy puedes ser alguien que se distrae fácilmente, pero eso no significa que seas una persona distraída. Hoy puedes reaccionar con enojo, pero eso no significa que seas una persona enojada. La diferencia parece sutil, pero es enorme. Una cosa es lo que haces en un momento, otra muy distinta es lo que decides creer sobre ti a partir de eso. Yo mismo he tenido momentos en los que me vi actuando de una forma que no me gustaba. Y si en ese momento hubiera convertido esa acción en identidad, habría limitado mi capacidad de cambiar. Pero cuando entiendes que eres más grande que un solo comportamiento, puedes observarte sin condenarte y ajustar sin destruirte. El problema de las etiquetas es que simplifican demasiado. Y lo que simplifican lo empobrecen. Porque un ser humano no es una frase fija, es un proceso en movimiento. Y cuando reduces ese proceso a una etiqueta, dejas de ver tu complejidad. La verdadera madurez no consiste en defender quién eres, sino en tener la valentía de revisar quién estás siendo. Y eso requiere una separación clara. Tú no eres tus hábitos. Tú eres quien los observa, quien los ajusta, quien los cambia con el tiempo. En el momento en que dejas de decir yo soy así y empiezas a decir yo estoy aprendiendo a ser mejor en esto, algo fundamental cambia. Dejas de estar atrapado en una identidad rígida y empiezas a habitar una identidad en construcción. Y en esa construcción continua es donde realmente empieza el crecimiento. Durante mucho tiempo a muchas personas se les ha enseñado de forma directa o indirecta que cuestionarse a sí mismas es una señal de debilidad, que dudar, reconsiderar o admitir que quizás está equivocado es algo que reduce tu valor frente a los demás. Pero esa es una de las ideas más engañosas que puedes cargar en tu vida. Porque en realidad, lo que debilita a una persona no es cuestionarse, sino evitar hacerlo. Lo que la vuelve frágil no es reconocer errores, sino vivir protegiéndose de la posibilidad de verlos. La verdadera fragilidad no está en la duda,
está en la rigidez. Cuestionarte a ti mismo no es un acto de inseguridad, es un acto de responsabilidad. Es aceptar que tu mente puede equivocarse, que tu percepción puede estar incompleta y que si quieres crecer necesitas revisar constantemente la forma en la que estás interpretando tu vida. He visto muchas veces cómo las personas evitan este proceso porque lo asocian con algo incómodo. Prefieren sostener una historia conocida antes que enfrentar la posibilidad de que esa historia no sea del todo correcta. Por ejemplo, alguien puede pensar que su vida no avanza por culpa de las circunstancias externas y mientras mantenga esa explicación, no necesita mirar hacia adentro. Pero el problema es que esa comodidad tiene un costo, te mantiene en el mismo lugar. Recuerdo haber observado situaciones donde una persona insistía en que todo su entorno estaba en su contra. Cada resultado negativo era prueba de esa idea. Pero cuando se le invitaba a revisar sus propias decisiones, su forma de reaccionar o sus patrones repetitivos, surgía resistencia. No porque no pudiera verlos, sino porque verlos implicaba asumir responsabilidad. Y asumir responsabilidad es más exigente que culpar al exterior. Yo mismo he tenido momentos en los que hubiera sido más fácil justificar lo que estaba ocurriendo afuera en lugar de mirar con honestidad hacia adentro. Pero con el tiempo entiendes algo importante. Cuando no te cuestionas, no te proteges, te limitas, porque renuncias a la única herramienta real que tienes para cambiar tu vida, que es la capacidad de observarte y ajustarte. La responsabilidad personal no significa culparte por todo. No significa vivir en constante autoexigencia destructiva ni pensar que todo depende únicamente de ti. Significa algo mucho más maduro. Reconocer qué parte de la situación sí está bajo tu influencia y qué puedes aprender de ella. Cuando una persona se niega a cuestionarse, en el fondo está diciendo, prefiero tener razón antes que mejorar. Pero cuando una persona se cuestiona, está diciendo algo mucho más poderoso. Prefiero crecer antes que proteger mi ego. Y esa decisión, aunque parece pequeña, transforma por completo la forma en que enfrentas la vida, porque te obliga a dejar de reaccionar automáticamente y empezar a observar conscientemente. Te obliga a salir del piloto automático mental en el que vives la mayor parte del tiempo sin darte cuenta. La responsabilidad personal comienza en ese instante incómodo en el que te haces una pregunta honesta. ¿Esto que estoy haciendo realmente me está ayudando o solo me está haciendo sentir seguro? Y aunque la respuesta a veces no es fácil de aceptar, es precisamente ahí donde empieza el verdadero cambio. Porque cuestionarte no es dudar de tu valor, es demostrar que quieres construirlo de forma consciente. Hay una decisión silenciosa que tomas muchas veces al día sin darte cuenta, elegir entre pensar o simplemente aceptar lo que ya crees. Y aunque parezca inofensivo, esa elección define la calidad de tu vida mental mucho más de lo que imaginas. Pensar de verdad no es cómodo. Pensar implica fricción interna, implica detenerse, observar, dudar, revisar y a veces incluso contradecirte a ti mismo. En cambio, tener certezas es fácil. Las certezas no exigen esfuerzo, no generan conflicto interno, no te obligan a cambiar. Te dan una sensación de estabilidad inmediata, pero muchas veces esa estabilidad es solo una ilusión. He visto personas que prefieren vivir dentro de respuestas rápidas antes que entrar en preguntas profundas, porque una respuesta rápida te da tranquilidad inmediata, mientras que una pregunta honesta te puede incomodar durante un tiempo. Pero lo interesante es que lo que te incomoda hoy es exactamente lo que te libera mañana. Recuerdo una situación donde alguien insistía en una forma de ver un problema que le estaba generando los mismos resultados una y otra vez. Cuando se le invitaba a analizarlo más a fondo, a considerar otros ángulos, a cuestionar sus propias suposiciones, la reacción era casi automática. Ya lo tengo claro. Pero esa claridad no era sabiduría, era repetición. Era la mente cerrando el proceso de pensamiento para evitar la incomodidad de revisarse. Y esto no es algo raro, es algo profundamente humano.
El cerebro busca eficiencia, no verdad absoluta. Por eso tiende a construir atajos mentales, conclusiones rápidas, explicaciones simples. Y esos atajos funcionan bien en muchas situaciones cotidianas, pero se vuelven peligrosos cuando sustituyen al pensamiento real. Yo mismo he tenido momentos en los que creía tener una idea completamente clara sobre algo solo para darme cuenta después, al reflexionar con más calma o al escuchar otras perspectivas, de que mi certeza era simplemente una versión incompleta de la realidad. Y lo más interesante es que en el momento esa certeza se sentía correcta, sólida, incluso indiscutible. Ahí está la trampa. La mente confunde familiaridad con verdad. Cuanto más repites una idea, más verdadera te parece, aunque no hayas hecho el esfuerzo de examinarla profundamente. Y por eso muchas personas no cambian, no porque no tengan información nueva, sino porque no se detienen a pensar de verdad sobre la información que ya tienen. La disciplina de pensar consiste en resistir esa inercia. Es elegir conscientemente no quedarte con la primera explicación que aparece, sino seguir profundizando aunque ya tengas una respuesta cómoda. Es estar dispuesto a decir, puede que haya algo que aún no estoy viendo. Y eso requiere energía mental, requiere paciencia contigo mismo, requiere tolerar la incertidumbre sin apresurarte a cerrarla con una conclusión. Porque la comodidad de tener certezas te da calma inmediata, pero la disciplina de pensar te da crecimiento real. Una te tranquiliza hoy, la otra te transforma a largo plazo. Y al final, la diferencia entre una mente que se repite y una mente que evoluciona no está en la cantidad de información que tiene, sino en su disposición a seguir pensando, incluso cuando ya podría dejar de hacerlo. Hay algo que parece simple, pero en realidad define el tamaño del mundo en el que vives. ¿A quién decides escuchar? Porque no vives únicamente en el mundo físico, vives dentro del conjunto de perspectivas que permites entrar en tu mente. Y si esas perspectivas son limitadas, tu mundo también lo será. Muchas personas creen que escuchar es solo oír, pero escuchar de verdad es otra cosa. Escuchar de verdad implica estar dispuesto a que algo que creías firme pueda moverse un poco. Y eso para el ego no siempre es cómodo, porque cada nueva perspectiva que entra no solo te informa, también te confronta. He visto muchas veces cómo las personas se encierran en un solo tipo de pensamiento. Escuchan únicamente a quienes piensan como ellos, leen solo lo que confirma sus ideas, hablan solo con quienes refuerzan su visión del mundo. Y con el tiempo, sin darse cuenta, empiezan a creer que su entorno es una representación completa de la realidad, cuando en realidad es solo un fragmento cuidadosamente seleccionado. Recuerdo situaciones en las que alguien rechazaba una idea simplemente porque no era su forma de ver las cosas, y en ese rechazo automático se perdía algo valioso, la posibilidad de descubrir un ángulo que nunca había considerado, porque no todo lo que contradice tu forma de pensar es incorrecto. Muchas veces es simplemente más amplio de lo que tu experiencia actual puede abarcar. Yo mismo he tenido momentos en los que, escuchando a personas con experiencias muy distintas a las mías, me di cuenta de que estaba interpretando la realidad desde un lugar mucho más limitado de lo que creía. No porque estuviera equivocado en todo, sino porque mi visión era parcial. Y escuchar otra perspectiva no me quitó lo que sabía, al contrario, lo amplió. Ese es el punto clave. Escuchar no te reduce, te expande. Pero solo si escuchas con la intención de entender, no de responder, porque si escuchas solo para refutar, no estás escuchando realmente, estás preparando tu siguiente argumento. Y en ese estado, nada nuevo puede entrar. Las perspectivas diferentes funcionan como ventanas. Cada persona ha vivido circunstancias distintas, ha enfrentado problemas distintos, ha tomado decisiones bajo presiones distintas. Y si te atreves a mirar a través de esas ventanas, empiezas a ver matices que antes no existían en tu mapa mental. El problema es que muchas veces confundimos diferencia con amenaza. Si alguien piensa distinto, asumimos que está en contra de nosotros. Pero en realidad, la mayoría de las veces simplemente está viendo otra parte del mismo problema.
Y esa parte puede ser exactamente lo que te falta para entender mejor tu propia posición. He aprendido que las conversaciones más valiosas no son las que confirman lo que ya sé, sino las que me obligan a reconsiderar lo que creía seguro. Porque ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento, no en el acuerdo automático, sino en la expansión consciente de la perspectiva. Y cuando empiezas a practicar esto, algo interesante sucede. Tu mundo deja de ser rígido, deja de ser una sola versión de la realidad. Se vuelve más amplio, más complejo, más humano y también más honesto, porque nadie ve todo. Pero escuchar más allá de ti mismo te acerca, aunque sea un poco a ver mejor. Durante mucho tiempo, a muchas personas se les ha enseñado a temer el error como si fuera una señal de incapacidad, como si equivocarse significara retroceder, perder valor o demostrar debilidad. Pero esa forma de pensar tiene un problema profundo. Te obliga a vivir evitando exactamente lo que más te puede hacer crecer. Porque el error, cuando lo miras con honestidad, no es un enemigo, es información, es retroalimentación directa de la realidad diciéndote, por aquí no es, o esto aún no está funcionando como crees. El problema no es equivocarse, el problema es no aprender del error. He visto muchas veces cómo las personas repiten los mismos patrones una y otra vez, no porque no tengan inteligencia, sino porque no están dispuestas a mirar con atención lo que sus errores les están mostrando. En lugar de detenerse a analizar qué ocurrió, qué decisiones tomaron, qué interpretaciones hicieron, simplemente buscan pasar rápido al siguiente intento, sin extraer la lección del anterior. Recuerdo situaciones en las que alguien insistía en una estrategia que claramente no estaba dando resultados. Y cada vez que fallaba, en lugar de preguntarse qué parte del proceso necesitaba ajuste, lo atribuía a factores externos. Con el tiempo, el patrón se repetía y el aprendizaje nunca llegaba, no por falta de oportunidades, sino por falta de observación. Yo mismo he tenido momentos en los que un error me mostró algo que no quería ver en el momento. A veces es más fácil justificar el resultado, encontrar una excusa o minimizarlo, que detenerse a analizar con sinceridad qué parte de la decisión fue incorrecta. Pero cada vez que he tenido la disciplina de mirar el error sin defensas, he encontrado una lección valiosa que no habría descubierto de otra manera. El error tiene una función que ninguna otra experiencia puede reemplazar. Te confronta con la realidad sin filtros. No te pregunta si estás listo, simplemente te muestra lo que ocurre cuando tus ideas no se alinean completamente con la realidad. Y esa confrontación, aunque incómoda, es una de las formas más puras de aprendizaje. El problema surge cuando convertimos el error en identidad. Cuando en lugar de decir esto no funcionó, decimos yo soy un fracaso. En ese momento el aprendizaje se detiene, porque ya no estás analizando una acción, estás defendiendo o atacando tu valor como persona. Y desde ahí es muy difícil crecer. Pero cuando entiendes que un error no te define, te libera. Te permite observarlo con distancia, como un científico observa un experimento que no salió como esperaba. No hay drama, hay curiosidad. No hay condena, hay ajuste. He aprendido que las personas que más crecen no son las que menos se equivocan, sino las que más aprenden de sus equivocaciones. Porque cada error bien entendido se convierte en una instrucción clara sobre cómo mejorar el siguiente paso. Y con el tiempo descubres algo importante. Evitar errores puede darte comodidad, pero analizarlos te da evolución. Uno te mantiene en el mismo lugar con menos incomodidad, el otro te mueve hacia adelante con más conciencia, porque al final los errores no son señales de que estás fallando en la vida, son señales de que estás participando activamente en ella. Si hay una idea que puede cambiar por completo la forma en la que vives, es esta. La libertad no empieza cuando tienes más información, empieza cuando dejas de necesitar tener siempre la razón. Y eso es exactamente lo que significa la humildad intelectual. Porque la humildad intelectual no es pensar menos de ti, no es dudar de todo lo que sabes, no es vivir en confusión permanente, es algo mucho más maduro, es aceptar que tu forma de ver el mundo siempre es incompleta, siempre está en construcción, siempre puede ser ampliada. He visto personas
muy inteligentes, atrapadas en sus propias ideas, no porque sus ideas fueran completamente incorrectas, sino porque se habían enamorado de ellas. Y cuando te enamoras de una idea, dejas de cuestionarla. Empiezas a defenderla incluso cuando la evidencia empieza a empujarte en otra dirección, y en ese momento ya no estás buscando la verdad, estás protegiendo una identidad. Recuerdo situaciones en las que alguien se aferraba tanto a su forma de pensar que cualquier opinión distinta era vista como amenaza. Y lo curioso es que esa rigidez no lo hacía más fuerte, lo hacía más limitado, porque su mundo se volvía pequeño, cerrado, repetitivo. Solo entraba lo que ya encajaba con su estructura mental. Yo mismo he pasado por momentos en los que creía tener una comprensión bastante clara de algo y me costaba escuchar perspectivas que lo contradijeran, no porque no pudiera entenderlas, sino porque internamente generaban incomodidad. Pero con el tiempo aprendes que esa incomodidad no es una señal de peligro, es una señal de expansión. La humildad intelectual te permite hacer algo muy raro: cambiar de opinión sin sentir que te estás traicionando. Y eso es libertad. Porque si cada vez que descubres algo nuevo tienes que defender lo viejo, te quedas atrapado en lo que ya eras. En cambio, si puedes actualizarte sin conflicto interno, te vuelves alguien en constante evolución. Muchas veces el problema no es que las personas no tengan información nueva, es que no están dispuestas a dejar entrar nada que desafíe lo que ya consideran seguro. Y esa seguridad aparente se convierte en una prisión invisible. Todo encaja, todo es coherente, pero nada crece. La humildad intelectual rompe esa prisión. Te permite decir, puede que esté equivocado, no como una derrota, sino como una apertura. Y esa frase, aunque simple, tiene un poder enorme, porque mantiene tu mente viva. He aprendido que las conversaciones más valiosas no son las que confirman lo que ya sé, sino las que me obligan a reconsiderar lo que daba por establecido. Porque ahí es donde realmente se expande la conciencia, no en la repetición de ideas conocidas, sino en la integración de ideas nuevas. Y con el tiempo entiendes algo fundamental. No necesitas tener todas las respuestas para avanzar, necesitas la disposición de ajustar tus respuestas cuando la realidad te muestra algo diferente. Porque la verdadera libertad no es pensar que tienes la razón, es no depender de tenerla para poder crecer. Si has llegado hasta aquí, hay algo importante que quizá ya puedes ver con más claridad. La vida no se trata de defender una versión fija de ti mismo, sino de tener el coraje de revisarla una y otra vez. La mayoría de las personas no se quedan estancadas porque les falta inteligencia, sino porque se aferran demasiado a lo que creen saber. Se aferran a sus interpretaciones, a sus etiquetas, a sus historias internas, incluso cuando la realidad les está mostrando otras posibilidades. Y en ese aferrarse, sin darse cuenta, reducen su propio mundo. Cuestionarte no es un acto ocasional, es una forma de vivir. Es decidir cada cierto tiempo, voy a mirar de nuevo lo que estoy haciendo, lo que estoy creyendo y lo que estoy ignorando. Y aunque eso puede generar incomodidad, también es lo que mantiene tu mente despierta. Porque cuando dejas de cuestionarte, empiezas a repetir. Y cuando repites demasiado tiempo sin conciencia, confundes costumbre con verdad. Pero la vida no es estática y tú tampoco lo eres. Todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma. Incluso aquello que creías completamente sólido. La verdadera madurez no está en tener respuestas definitivas, sino en poder sostener preguntas sin miedo, en poder decir, no lo había visto así, sin sentir que eso te hace menos, en poder aprender sin defenderte, en poder cambiar sin perderte. Al final, no necesitas una verdad absoluta para vivir bien, necesitas una mente abierta, lo suficiente como para seguir aprendiendo de la vida mientras la vives. Y eso solo es posible cuando entiendes que cuestionarte no te debilita, te despierta. Porque quien se atreve a no tener todas las certezas, gana algo mucho más valioso. La posibilidad de seguir creciendo sin límites.